¿Cómo te va? Bien. ¿Qué representa para vos esto que ocurrió en la justicia hoy? Un montón de cosas, no te lo podría resumir en una sola palabra, ¿no? Pero lo decía hoy, como santacruceña, como hija de pioneros de lo que fue el origen, esa tierra Santa Cruz, desde donde robaron y exportaron todo hacia la nación, y como argentina es como una luz de esperanza hacia el país que desde la coalición cívica y de la cabeza de Elisa Carrió proyectamos cuando denunciamos la corrupción, ¿no? La corrupción la venimos denunciando hace ya 20 años. Y esta causa que nace en el año 2008 con la denuncia de Lilita ante Ercolini por asociación ilícita, lo que se planteaban eran tres, ¿no? Primero, la estructura de lo que fue la creación del Ministerio de Planificación, y de ahí se desagregaba. Por un lado, obra pública, por el otro lado, todo lo que fue la matriz de energía, energética, y luego el juego con Cristóbal López, ¿no? Bueno, Lázaro Báez realmente es una anécdota en todo esto. Lázaro Báez es la punta del iceberg de lo que fue el latrocinio más grande de la historia, y es una invención de los Kirchner. Lázaro Báez no existía antes, era un cajero de banco, ustedes saben la historia de él, ¿no? Quiero detenerme un minuto ahí, porque uno irónicamente diría, digamos, el ejemplo de ascenso social fue tremendo allí, era de un origen, uno tiene entendido, sencillo, sin demasiado patrimonio, y hace un ascenso vertiginoso. Vos viste un poco todo eso. ¿Qué era lo que veías al principio y qué empezaste a ver de él y su familia, que te empezaba a llamar la atención? Yo nací y me crié en Santa Cruz, y soy nieta de inmigrantes que bajaron a la localidad de Puerto San Julián, donde bajaban todos los barcos, por parte de mi abuela materna, fundadores, mi abuela paterna también. Y nada, a ver, Santa Cruz y fundamentalmente Río Gallegos era una localidad muy chica. Estamos a 2.800, 2.900 kilómetros de la capital federal. Y era todo muy pujante. Vos imagínate, tenías que tener un espíritu emprendedor y optimista feroz para irte al confín del mundo con 20 grados bajo cero, ¿no? Pero bueno, había un horizonte y había un futuro que se fue forjando y construyendo con muy pocas familias, ¿eh? Se inicia en realidad con lo que fue la ganadería, con lo que fue la exportación de ovejas, con las instalaciones de los frigoríficos Swift en los puertos. De eso se trataba, es decir, había una diversificación económica alrededor de lo que era la matriz productiva, que era la ganadería, y luego lo que fue la extracción con el petróleo y la minería. Es decir, esta matriz que luego desarrolla el kirchnerismo, que era en realidad empleo público, el 73% de la comunidad económicamente activa en Santa Cruz depende de la administración pública, que lo que hizo fue convertir a esos ciudadanos prósperos que te relaté, que tenían un horizonte y esperanzas, en rehenes, de ciudadanos a rehenes. Ahí fue clave Lázaro Báez. Lázaro Báez es hijo de un comisario, viene de Puerto Santa Cruz, se va a Río Gallegos, él estaba en el Banco Nación. Conozco a quien le presenta a Néstor Kirchner y ¿por qué? Porque en el Banco Provincia los sueldos eran mejores. Entonces Lázaro, el negro como le dicen ellos, quería un mejor sueldo. Y Néstor estaba en la intendencia de Río Gallegos en el año 1987 y le pide a una persona en particular, le dice, mira, yo necesito a alguien adentro del banco, pues yo necesito saber la cartera de clientes y quiénes están debiendo, porque yo voy a ser gobernador. Lázaro ingresa al banco antes que Néstor sea gobernador. Bueno, tiene una reunión con Néstor Kirchner y a partir de ahí entablan una relación extraordinaria, y fue clave Lázaro Báez en el Banco Provincia, porque al Banco Provincia lo privatizan de manos de Eskenazi. ¿Por qué quería, una pantalla para atrás, por qué le interesaba quiénes eran deudores del banco a Néstor? Eso es re importante. Por eso yo te hacía esta introducción. Y es importante además que todos nosotros tratemos de hacer un paralelismo de lo que fue Santa Cruz y todo ese proceso a lo que estamos de algún modo advirtiendo a la nación, y esta puja que tenemos muchos, que es cultural, que tiene que ver con, bueno, tener cierta independencia económica, importante, que además es uno de los parámetros del peronismo, ¿no? A lo que se está convirtiendo el país con la cantidad de empleos públicos. A ver, ¿por qué era importante saber quiénes eran los deudores? Porque eran las personas que tenían independencia económica, eran los que él llamaba los empresarios o los comerciantes de la calle Roca, o los de la ganadería, los empresarios de la ganadería o los estancieros, que esos sí tenían independencia económica y que le podían de algún modo disputar el poder. Y él necesitaba convertirlos en rehenes. Entonces, ¿qué hace? Cuando transforma
el Banco Provincia, que es la entidad financiera de la provincia por donde todos los activos y pasivos cobran su salario, por ejemplo, cuando se lo regala a su socio Eskenazi, Néstor Kirchner, la persona clave allí fue Lázaro Báez. Él estaba en lo que es el fondo, ¿cómo se llama? Residual. El fondo residual. Pero estamos como en la génesis, ¿no? Que es, ¿cuál es el favor o cuál es la función que le cumplía a Kirchner Lázaro Báez y que además le permite entablar una relación de tanta confianza? Un prestanombre. Lázaro Báez fue un prestanombre. Eso posterior, pero al principio era una persona de confianza del banco. Sumisa, que cumplía órdenes, que venía de un lugar bastante de bajos recursos, que por su particular personalidad podía llevar adelante las cosas que quería hacer Néstor Kirchner, ¿no? Entonces se inicia en esto que desarrollaba Lucía dentro del banco, el fondo residual, que efectivamente le entregan un banco saneado a Eskenazi. Ese trabajo sucio lo hace Lázaro Báez, firmando, además, recordemos, lo que fueron los fondos de Santa Cruz. Cuando Néstor Kirchner recibe los fondos de Santa Cruz, gracias a entregar YPF, y privatizar YPF, Menem, de regalo, le reconoce los fondos por regalías mal liquidadas. Hablamos de 1.100 millones de dólares. Ahí también estaba Lázaro Báez, porque estaba en el Banco Santa Cruz. Entonces, parte del dinero que sacan y ahí entran desde el Banco Santa Cruz, como era gerente Lázaro Báez, también firmaba eso. Es decir, Lázaro firmó vaciar el banco y entregárselo a Eskenazi. Lázaro firmó lo que fue el tema de los fondos de Santa Cruz, que luego desaparecieron y nunca más los vimos los argentinos. Entonces, bueno, estaba en deuda Néstor Kirchner con él. Y ellos tenían un lema: los negocios son para los amigos, ¿no? Y ellos entendían que lo primero que tenían que hacer era, y esto es algo que además está bastante arraigado en el kirchnerismo y parte de la militancia de algún modo justifica el robo con esta excusa. Dicen que lo que tenían que hacer era detentar el poder económico para la compra y cooptación del poder político, ¿no? Y esto vos lo ves también en nuevas generaciones. Pero la frase era: para hacer política hay que tener plata. Claro. Y bueno, para disputar el poder real, diría el kirchnerismo, venía diciendo aquellos años, sí, hay que tener recursos. Sí, si no, no se puede disputar. Y esto pasaba ya en Santa Cruz. Pues en Santa Cruz estaba el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, el IDU, desde donde salen todos. Sale José López, sale Julio Devido, todo lo que luego vemos en el Ministerio de Planificación, que fue la réplica, salían de la provincia de Santa Cruz. ¿Y qué hicieron en Santa Cruz? Robaban con la obra pública. Robó Néstor Kirchner desde el municipio de Río Gallegos y robó en sus 2 mandatos como gobernador a través de la obra pública. ¿Pero cuál era el mecanismo? El mismo mecanismo, exactamente el mismo, con sobreprecios. Y el tema era arrodillar a los empresarios de la construcción, entre ellos a la familia Gotti, que lo que hicieron fue vaciar la empresa Gotti, que era la única empresa que tenía la logística para poder llevar adelante las licitaciones y las obras públicas. Y lo que hicieron, le metieron la figura de síndico a Lázaro Báez adentro de Gotti Hermanos. Le vacía Lázaro Báez la empresa a los hermanos Gotti y crea Austral Construcciones utilizando la maquinaria de Gotti Hermanos, porque Austral Construcciones la habían fundado 12 días antes que Néstor Kirchner asuma la presidencia. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo asfixia y se queda con...? A través del banco residual y a través de decirle lo siguiente. Esto fue una conversación que yo tuve con uno de los Gotti, que está en el libro, en el origen, y él me contaba lo siguiente. Lo que hacen fue endeudarlos. Le decían: yo te voy a otorgar tales y cuales obras a vos. Ellos compran mayor cantidad de maquinarias y te dicen: bueno, acá tengo el banco, te doy el banco. Y a través del banco ellos toman deuda. Y luego le dicen: bueno, la verdad que ahora me vas a tener que devolver toda la plata que te di en el banco, y la licitación en realidad se la voy a dar a Lázaro Báez a través de Austral Construcciones. Y hacían adendas a través de Ernesto Clarence sobre las obras que adjudicaban a Gotti Hermanos. Estamos en la génesis de ese vínculo. Te adelanto la historia completamente a tiempo actual y después volvemos. Vamos como en una serie yendo y viniendo. Hay un silencio que fue inquebrantable de Lázaro Báez, como una fidelidad al amigo que ya no está, que es Néstor. Hubo internas dentro de la familia alrededor de esto también, por supuesto mucha presión, muchachos y chicas más jóvenes también envueltas y ahora condenados. ¿Cuál es la característica o cómo explicás la lealtad, o si quedó explicada un poco lo que acabas de contar de Lázaro con respecto a su silencio? No es lealtad, es lo que yo te decía, es decir, Lázaro es una invención de ellos, una persona sin recursos.
lo mucho que podía aspirar, y él estaba muy contento, fue ser cajero de un banco. Y bueno, pasó de ser cajero de un banco, de contar plata, a seguir contando plata. Necesitaban una persona que sepa contar plata. Y bueno, que encontraron una persona que podía prestar su nombre, que podía hasta entregar a sus hijos y a su familia en una estructura que esto es de un nivel, a ver, es bastante perverso todo, porque vos tenés que preguntarte además la calidad humana de una persona que entrega un hijo, a la causa, como decían ellos, a la causa del robo. Entregás un hijo a una estructura mafiosa, entregás un hijo a la cárcel. Entonces yo creo que eso te responde de algún modo por qué se vinculaban. Se vinculaban desde la cuestión que creo caracterizaba la miseria humana. Porque convengamos que el kirchnerismo lo que hace es jerarquizar la miseria humana, exponerla, exhibirla y jerarquizarla. Y quizás Lázaro Báez compartía con él lo mismo, ¿no? Respecto a lo que significaban los principios y valores que ellos tenían en vista en función de lo que era la estructura de poder. Entonces, desde un lugar tan recóndito e inhóspito como la provincia de Santa Cruz, pensar en llegar al poder, y bueno, era toda una proeza. ¿Pero vos crees que ellos involucran de esta manera tan directa a sus hijos porque creían que iban a tener impunidad eterna, o porque ya existía algún antecedente que los hacía exponer a este riesgo a su propia Esto es familia? una opinión personal, ¿no? No sé, en este caso particular entiendo quizás como regla general hacia quien accede a este tipo de cosas. Vos ya venís vulnerado. Es decir, es una persona que ya perdió su integridad. Una persona que entrega su integridad y su dignidad es aquella que te puede entregar un hijo, ¿no? Entonces, ellos pensaban que iban a ser eternos, claro. Entendían la impunidad, pero miren los años que llevamos. Miren los años que llevamos. Nosotros venimos denunciando desde el año 2004. Y claro que se creían eternos. Santa Cruz la gobiernan hace 30 años. Y la heredan. Y se le heredan a sus familias, a su hijo, a su tía, a su prima. Es decir, en la justicia está la prima hermana. En la justicia están las sobrinas de la provincia de Santa Cruz. En el gobierno está la hermana de Néstor Carlos Kirchner, cuñada de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, claro que se sienten impunes. Y es lo que está pasando hoy en la Argentina con todo lo que ha sido el escándalo de las vacunas, ¿no? Entonces, hay todo un nivel de descomposición que viene desde un proceso de hace muchísimo tiempo, que atraviesa toda la sociedad argentina. Y en realidad el kirchnerismo es un emergente, es una expresión de esa descomposición social. A ver, yo me fui de Santa Cruz, me tuve que ir de Santa Cruz, pero yo amo Santa Cruz. Es decir, soy hija de alguien que puso una de las primeras piedras en esa provincia. Entonces, es muy doloroso, porque además tengo a la mitad de mi familia fuera de la Argentina, como muchos que quizá me están viendo, que los hijos se tuvieron que ir de la Argentina. Entonces, esto que pasó hoy, para todos nosotros, para mí como santacruceña, que yo lo viví a Lázaro, conozco a sus hijos, conozco a sus nietos. Uno de sus nietos es muy amigo de una de mis hijas. Entonces yo entiendo el dolor, porque a mí también me duele. No puedo creer que haya involucrado a sus hijos. No puedo creer, nadie, ninguno de nosotros se puede regocijar con que los chicos estén involucrados. Son chicos que tenían un futuro en esa provincia, todos tenían un futuro. Destruyeron la posibilidad de tener un futuro con dignidad en la provincia. Los hijos no eran menores cuando se involucraron, ¿no? Algunos sí. Pero digo, porque Leandro era menor. También como en el caso Melina era menor también. Como en el caso de Cristina, hablar de niños, digo, son gente mayor, también son responsables. Por supuesto, claro que son responsables, son penalmente responsables. Ahí vuelvo a la historia que cuenta Mariana en primera persona de una provincia que es tu provincia. Vos viste el paso de los años, la evolución patrimonial. ¿Cómo crees que los vecinos, la ciudadanía de Santa Cruz percibió todos estos años? ¿Cuánto de aval o cuánto de miedo? ¿Cuánto de rana en el agua que se va cocinando y de naturalización hay? ¿Cómo se explica? Hay otras provincias en donde también por ahí se teme, porque hay mucho empleo público y se teme quejarse por pérdida, a que te echen del único empleo, porque no hay mucho empleo privado. ¿Qué pensás vos? Es muy difícil decir la sociedad santacruceña, claro, pero retazos de eso. ¿Cómo verían esto? No sé cómo lo verían hoy. No estoy ahí. Hace muchos años, hace 4 o 5 años que ya no estoy en Santa Cruz. Pero
creo conocer a la sociedad donde me crié, tuve toda mi vida, ¿no? Varios puntos que podríamos analizar. Santa Cruz, una vez les dijo basta. Y les puso un límite a ese poder. Y ganamos las elecciones. Y nos íbamos a hacer gobierno. Y Alicia Kirchner entró por la ventana es un gobierno de facto, porque utilizó la ley de lemas de manera inconstitucional, porque la constitución de la provincia de Santa Cruz prohíbe, escrita por ellos. Ellos reformaron la constitución en 2 oportunidades. Una para la reelección indefinida, y la otra, bueno, modificaron e ingresaron allí la ley de lemas y el diputado por pueblo. 2 figuras para tratar de modificar las reglas del juego. Y en la Constitución decía explícitamente que ni el gobernador ni el vice podían ser elegidos por ley de lemas. No les importó, artículo 104 de la Constitución de la provincia de Santa Cruz. No les importó, utilizaron la ley de lemas y ganaron con la sumatoria de votos. ¿Qué es la ley de lemas? Se candidatan ellos 3, vos sacás la mayor cantidad de votos, pero ellos aumentan en un punto y te ganan la gobernación. Bueno, ¿qué pasó a partir de ahí en Santa Cruz? Lo siento, Diego, te gané la gobernación. Y bueno, Aldo, ¿qué va? ¿Qué pasó ahí en Santa Cruz? Y muchos renunciaron a seguir peleando. Porque significaba sí, arriesgar su trabajo, su salud, su vida y la de sus hijos. O sea, en un momento era demasiado costoso dar la pelea. Sí. Era preferible irse. A todo esto, para lograr ganar las elecciones, bueno, sí, el miedo es un factor. Cuando decís perder su vida, ¿alguien perdió su vida? Claro. Vittorio Gotti. Está escrito en el libro y declarada por su... ¿Recordá quién fue? Vittorio Gotti, fundador de la empresa Gotti Hermanos, presidente de Gotti Hermanos. Él tenía miedo, había tenido una discusión con Julio De Vido y le dijo a su hija, esto está escrito en mi libro, declarado por ella, le dijo a su hija, que es una extraordinaria persona, le dio un arma, ellos jamás usaron armas, porque tengo miedo. Y él se va a Punta Arenas, Chile, que es un lugar de mucha frecuencia de todos los galleguenses, que todos conocen perfectamente la ruta, y cuando vuelve de Punta Arenas, tiene un accidente extraño en una recta, y muere él y su mujer. Bueno, la camioneta desapareció, quedó en Punta Arenas. Al inicio toda la familia pensó que lo habían matado. Y luego, bueno, su hijo, uno de sus hijos, Sergio Gotti, terminó negociando con Lázaro Báez y construyendo lo que ustedes vieron, ¿no? Pero eso, para todos los santacruceños, nosotros luego investigamos y tratamos de hablar con personas que luego no quisieron testimoniar. Pero yo me hago cargo de lo que digo y su hija también. Su hija también cree que fue víctima de los Kirchner. Bien, es fuerte. Sayago, Sí. Sayago es otra víctima. Sayago era un policía que se lo plantaron a Sergio Acevedo. Y Sergio Acevedo dijo, me van a plantar un muerto. Y así fue. Sayago era un policía en la localidad norte de la provincia de Santa Cruz. Sergio Acevedo fue el gobernador y después se fue. Se fue Sergio. Sergio estaba repatriando los fondos de Santa Cruz y estaba saneando la provincia. Y bueno, le significó el cargo y la carrera política también, porque no sé luego con qué lo amenazaron, nunca más volvió a hablar. Ahí volvemos a eso, como en una panorámica. Jorge Giacobbe, ¿qué impacto tiene? Por supuesto hay una sociedad agrietada y no todo el mundo va a decodificar esto del mismo modo. ¿Qué impacto para vos podría llegar a tener con el correr de los días o incluso desde hoy un fallo de estas características? Porque es muy importante. Mira, me parece que esto, como todos los fallos anteriores, lo primero que hay que decir es que viene de una justicia argentina que tiene 2% de imagen positiva, para arrancar. Y después me parece que entra dentro del cinismo en el cual están las posiciones en la grieta. A todos aquellos que odian a Cristina, para ellos Cristina es culpable, lo diga la justicia o no lo diga la justicia. No importa. Y para el 30% que la quiere y que la sostiene, Cristina es una víctima de una persecución judicial. De modo tal que lo que diga realmente la justicia, tenga razón, no tenga razón, esté manipulada o no esté manipulada, debe ir abstracto para este caso. Y dentro del 30% que quiere a Cristina y va a buscar todas las argumentaciones necesarias para defender lo que tiene puesto en términos de idealización para con ella, hay una parte que incluso te dice claramente que la corrupción para sostener el proyecto revolucionario es una corrupción que está bien. Entonces, esto es bien idiosincrático de los argentinos, porque todo el proyecto de corrupción del kirchnerismo y de todos los proyectos de corrupción que ha habido en todos los niveles de la política argentina está sustentado sobre una creencia que siempre fue muy fuerte y que fue cierta, que es que nunca pasa nada.
Bien, pero hoy Porque pasó, nunca hoy pasó nada. Pero hoy pasó. Hace Ahora rato que empieza a pasa. pasar, ¿eh? Hace rato que pasa. Ahora empieza a pasar. Hace rato que Pero pasa es una en la novedad, Argentina. Mariana. Hace Ninguno rato que creía. pasa en la Argentina. Pero José Ok. López Con también la fue causa condenado. Cuadernos, 32 arrepentidos. Con la causa Cuadernos, embargos por más de 160.000 millones. Y tuvieron más de 100 presos. Así es. Hace rato que pasa en la Argentina. Es un proceso lento, pero hace rato que pasa. 6 causas elevadas a juicio oral Cristina Fernández de Kirchner, 5 pedidos de detención que fueron cayendo, pero hace rato que viene pasando en la Argentina. Es cierto que, como vos decís, hay un tema de idiosincrasia y cultural. Ahora, déjame decirte que la evidencia mata la creencia. Yo entiendo el fanatismo. Bueno, pero yo estoy viendo Entiendo el fanatismo. que hay un núcleo duro para la cual la evidencia no perfora la creencia. Pero espera, yo tengo ganas de discutir O sea, con la Mariana en este sentido. evidencia es la tonelada de pruebas, aún así no perfora la creencia y es porque esa creencia construye identidad. Y si eso es lo que yo creo y que me da forma, porque me da un ser, porque yo soy kirchnerista, suponete, yo no estoy para deconstruirme mi identidad por una causa de Entonces es corrupción. parcialmente cierto. Es decir, para alguna gente la evidencia realmente mata la creencia, para otra gente no. Hay gente que cree que la Tierra es plana, Obvio. hay gente que no se quiere vacunar, Claro, sí. hay gente que cree que Dios existe. Así es. Muy bien. Sí. Entonces la evidencia va por un lado y la creencia muchas veces es más fuerte. Bien. Claramente. Ahora, Sí. yo digo siempre, Diego, los argentinos no votamos honestos. No votamos honestos y esto es parte de la idiosincrasia que tenemos. ¿Por qué? Porque creemos que a los honestos se los va Bueno, a la comer el historia sistema. argentina no dice tanto Pero como espera, eso, ¿no? ¿no es está tan así. cambiando esto, Jorge, de hace unos años a esta parte? Antes parece? era solo se vota con el bolsillo. Y uno empieza a ver, y lo vio también en las elecciones pasadas, lo vio en algunas marchas que acompañaron a Macri, aún con su final económico. Y ahí hubo un voto que igual se cristalizó fuerte, que fue el del 41. ¿No crees que hay algo que está ocurriendo allí? Digo, yo creo que lo que ha cambiado en la Argentina es que la corrupción como demanda social se ha puesto entre los 5 primeros puestos. Ahora, nos quejamos de la corrupción, pero después a la hora de votar, para manejar a los ladrones, elegimos entre los alibabás. Y esto me parece que es una evidencia. No, Para no, los no es tan argentinos- evidencia. Espera, déjame terminar la idea. Sí. Para los argentinos, la anomia es un riesgo más importante que un corrupto y que un mal gestor. Bueno, ahora tenemos todo junto. Y ahora tenemos todo juntos. Okay. Pero digo, cuando vemos un honesto los argentinos en las urnas, lo votamos para la legislativa, Sí. lo dejamos en un tercer lugar, Sí. lo utilizamos para ladrarle al poder, Mariana, pero no sé si para darle un cargo ejecutivo, porque No creemos... es tan así. que De se hecho, va- en Se realidad... me mezcla deseo con análisis. Claro, ahí va. Está No, cambiando. con los datos. Claro. Veamos con los datos, Dale. en realidad. Dale. A ver, 41% cambiemos, pero hubieron más votos que no fueron al kirchnerismo Ujú. y que no van a votar jamás al kirchnerismo, que se fueron por otro lugar. Es decir, no es cierto que el argentino vote mafiosos. Mariana, estás poniendo la ¿Entendés? corrupción de un solo lado. No, lo que digo es, no es cierto que el argentino vote mafiosos, que vote únicamente al kirchnerismo. No era solamente el 41%, 41% cambiemos, pero hay muchos más, un 10% más, que votó otra expresión política que no tenía nada que ver con el kirchnerismo y que además hablaban de república, de justicia, de independencia de la justicia y de transparencia. Es decir, eso es lo que buscan los argentinos. En su gran mayoría, creo que el problema fue, no que ganaron ellos, sino que perdimos nosotros. Yo creo Esa que es otra igualmente discusión. hoy en día el tema de la corrupción va a aparecer, pero va a aparecer por otra cosa. No va a aparecer por este caso que estamos hablando hoy. Va a aparecer por el tema de colarse en la fila. El tema de la vacuna, el tema del manejo de la vacuna y del colarse en la fila, hoy para mí pesa y eso también es corrupción. Bien, voy a despedir a Mariana Zubik. Gracias, Mariana. A vos. Recordamos esto que dijimos al principio y es cuando los reflectores todavía no estaban sobre lo que pasaba allí, bien en el sur, con Lázaro Báez y su evolución patrimonial. Vos ya lo estabas viendo y lo estaban Déjame denunciando. decirle algo a los santacruceños, que me quedé ahí con una cosa, que la esperanza vence el miedo. Y ojalá esto les encienda la esperanza nuevamente. Eso es lo que yo más deseo aún sin volver a Santa Cruz. Bien. Gracias. Muchas gracias.